Este, no voy a hacer esta presentación. Lo único que les quiero aclarar es que esta sesión tiene el formato de la primera, la que abrió la jornada, y es que no hay ronda de preguntas después es una conferencia, después de la esta no es una exposición de un paper, sino que es una conferencia. Y ahora le doy la palabra al profesor Federico. Bueno, quiero, como todos, empezar a agradecer porque me hayan invitado y por la idea de hacer esta reunión, y creo que de todo corazón, como todos los que me han precedido, por la enorme eficiencia de los organizadores. Ustedes, cuando oyen tantas veces oyen tantas veces hablar de esa enorme eficiencia, pueden creer que esa eficiencia es poco común, y efectivamente es poco común. Y por lo tanto, eso la hace todavía más digna de agradecimiento. Dicho esto, que es mi deber, tengo que empezar a hablar, y la verdad es que no sé muy bien qué se espera de mí. Cuando pienso por qué me han llamado a hacer esto, y recuerdo ese momento realmente emocionante en que Susan Sokolov empezó a rememorar sus relaciones con la historiografía argentina y me enseñó la cifra de años que la separaba de ese momento inicial. Descubrí con horror que la mía tenía que ser mucho más larga, y creo que eso es la única razón más o menos legítima para que esté yo aquí. De alguna manera, aquello a lo que me voy a referir, yo no me lo han contado, diríamos. Eso naturalmente, todos hemos oído hablar bastante de la relación entre memoria e historia. Todo eso no hace que mi versión de los hechos sea de ninguna manera privilegiada. Por el contrario, la entrega inmediatamente al análisis crítico de los historiadores, pero eso cada uno lo hará por su cuenta, porque, como se ha aclarado aquí, no va a haber discusión al final de esta presentación. Debo decir que es una decisión que no es mía, que acato, que no me molesta de ninguna manera, pero que a mí no se me hubiera ocurrido. Ahora, cuando pienso, y lo pienso a partir de una experiencia, pienso de alguna manera cómo llegamos aquí, sobre todo en el campo de historia hispanoamericana, si ustedes quieren latinoamericana. Porque efectivamente en esto, quienes hemos sido educados en la Argentina, hemos descubierto un mundo nuevo desde aquel tiempo. Para ponerles un ejemplo muy menudo, cuando uno estudiaba historia argentina y aparecían las ordenanzas de Alfaro, parecía que las ordenanzas de Alfaro eran una ocurrencia que había tenido un señor Alfaro y que era un invento de él. De alguna manera, nadie decía que la implantación de las ordenanzas de Alfaro era, diríamos, la última espuma que llegaba de una oleada de cambio que había comenzado en la Nueva España, en México, un siglo y medio antes. Y eso de alguna manera nos abrió, simplemente por reconocer lo que todos sabíamos, que la Argentina es parte de Hispanoamérica, nos abrió un panorama enormemente ampliado. Un panorama enormemente ampliado que ofrecía nuevas claves, pero también, sobre todo, enseñaba nuevas maneras de plantear problemas, porque eran problemas que no eran exclusivamente nuestros. Y esto hizo unas cosas muy curiosas.
Mientras por una parte uno iba adquiriendo una perspectiva digo hispanoamericana porque yo siempre respeté mucho el Brasil y siento que la experiencia brasileña, que tiene muchos aspectos comunes, tiene muchos aspectos que la hacen diferente, de tal manera que por razones de continuidad y por razones de contacto histórico, tiene una importancia enorme para nosotros, pero es siempre conveniente recordar que nació distinta y sigue siendo distinta. Pero en el otro aspecto, mientras por una parte teníamos una ampliación enorme del panorama, que incluía también una ampliación enorme de la problemática, teníamos al mismo tiempo una suerte de disolución del marco nacional, que sobre todo para la época colonial era naturalmente justificadísima, porque ese marco todavía no existía. Pero una vez que uno aprende a funcionar así en la época colonial, tiende a verlo en el resto de nuestra experiencia histórica. Y de alguna manera me ocurre a mí, pero no solo a mí, que tendemos no a comparar nación con nación, sino región con región y experiencia con experiencia. Recuerdo, por ejemplo, que un historiador tan cuidadoso, diríamos, de lo que cada fenómeno tiene de particular, intransferible, que es Carlos Patas-Adurián, decía con toda naturalidad que Cochabamba es el vacío del mundo andino. ¿Qué quería decir? Que de alguna manera tenía una serie de alternativas que eran alternativas que existían en toda Hispanoamérica y que tenía constantemente presentes. Y a mí debo confesar que cuando leí el libro de Ariel de la Fuente sobre los hijos de Facundo, bueno, si tenía que resumir lo que oponía una Rioja a la otra, hubiera dicho que mientras la Rioja andina, la Rioja de Gilecito, puede compararse a Morelos, la Rioja de los Llanos se parece a Chihuahua. No son comparaciones que recomiendo a nadie, pero reflejan que instintivamente vemos lo que tenemos que estudiar de otra manera. Y esa transformación es una transformación que ha ido madurando a lo largo del tiempo. Y lo que trataría de hacer aquí es tratar de seguir ese desarrollo, las influencias, digamos así, de todo tipo que influyeron en su curso y hasta llegar al momento actual. El momento actual, lo que caracteriza el momento actual, creo que está caracterizado por el título de esta reunión, que es En el ojo de la tormenta, Buenos Aires, entre la crisis del orden colonial y la revolución, que creo que es un título que hace 40 años hubiera sido inconcebible. Es decir, la idea de analizar un fenómeno como la transición entre el orden colonial y las realidades postrevolucionarias a partir de un caso tan preciso, el caso de Buenos Aires, y hacer toda una reunión sobre eso, era una idea que en aquel momento había sido inmediatamente desechada porque llevaba, según se decía, a consideraciones de tipo erudito que iban a aplastar, a asfixiar los debates sobre lo que verdaderamente contaba, etc. Y podemos decir, y aquí tendría que decir que eso puede ser visto de muchas maneras.
Y aquí de alguna manera empiezo a aplicar lo que prometía ser partiendo del otro punto, digamos, del momento inicial, que es ver cuáles son las razones por las cuales tenemos esto. En primer lugar, tenemos esto, pues, porque hay quienes han decidido que debemos hacer esto y han decidido pagar lo necesario para que lo hagamos. Ahora, esto mismo también es sintomático. Es sintomático porque detrás de esto hay toda una, diríamos, una transformación en los modos, y no solo en este aspecto tan crudo, en los modos en los cuales la tarea historiográfica se relaciona con la sociedad, que lleva a este tipo de consecuencias. ¿Por qué esto? Pues porque estamos en tiempos en los cuales a los estados les interesa establecer relaciones con su propio pasado. En este caso es el Estado argentino, pero durante muchos años ha sido, más aún que el Estado argentino, el Estado español, que ha funcionado en eso con una generosidad enorme que, diríamos, cuando existía la Unión Soviética y los historiadores soviéticos creían que todo era resuelto en el Comité Central, se hubiera deducido que un Comité Central español decidió que era necesario redefinir el pasado para influir en el presente. En el fondo nadie pensó en eso, pero hay unos automatismos en el funcionamiento de estas cosas que hacen que a veces un comité central sea innecesario, ¿verdad? Sin comité central ya saben lo que tienen que hacer. Efectivamente, por razones que tienen que ver con la historia actual de España, España tiene, en primer lugar, por razones de asegurarse un lugar más sólido en el mundo, rehacer su relación con América Española, que había sido ya redefinida una vez por el régimen franquista en un estilo que en este momento naturalmente es totalmente inadecuado. De tal manera que eso sería un elemento. Eso, por otra parte, cuando se ve de una manera menos superficial, quiere decir que detrás de esto hay un problema real. El problema es cuál es la relación de la España actual con el pasado español. Y en ese sentido, la España actual, no sé si todavía la España actual, pero la España que vivía en ese estado de feliz abundancia que le hacía ser tan generosa consigo misma y con Lucita Ultramarina, estaba convencida de que esa historia, inesperada e increíblemente, tenía un final feliz. Un final feliz que por lo tanto le permitía reconciliarse con su pasado. Hay un episodio que me parece muy revelador de ese estado de ánimo. Cuando el doctor Alfonsín, en plena recuperación democrática, visitó Madrid, fue recibido por el alcalde de Madrid, en ese momento un alcalde socialista, un alcalde recordado con enorme cariño por todos y no solo por los socialistas, que horriblemente lo que pasa a consecuencia de la edad, yo lo recuerdo muy bien, pero no recuerdo su nombre. Tierno Galván. Bueno, entonces, Tierno Galván recibe a Alfonsín y le dice lo siguiente: nos estamos reuniendo en la sala en que en tiempos de Felipe II se reunía el Consejo de Castilla, y debemos desear que el sentido de justicia de los servidores del Rey Católico nos guíe. ¿Verdad? Una expresión que hubiera sido perfectamente adecuada cuando la señora de Perón visitó Madrid y fue recibida por otro alcalde. Pero en este momento no sé qué ocurrió, en este momento ocurrió exactamente eso.
¿Qué quería decir eso? Lo que quiero decir aquí, que detrás de esa decisión de financiar ciertas cosas está la decisión, está no solo la decisión, sino la convicción de que lo que se está financiando es la reivindicación de una visión histórica válida, tan válida que sobre esa visión se estaba apostando el futuro de España, ¿verdad? De una manera que parecía muy exitosa hasta muy recientemente y que espero que sobreviva a las actuales tormentas. Ahora, de todas maneras, eso que he dicho para el momento final, voy a tratar de hacerlo ahora lo más brevemente que pueda para las etapas anteriores. Bueno, y voy a hablar, cada medio me queda de mí mismo, si me presento como el documento, diríamos, y tengo que hablar de mí mismo. Entonces, yo diría, y además porque lo que hice yo es extremadamente poco original. Cuando lo hice yo, lo estaba haciendo muchachos que trataban de meterse en historia, no solo en la Argentina, sino en muchos países de América Latina. Y bueno, mi primera relación, diríamos así, cuando traté de ser historiador, me relacioné, en ese sentido tuve mucha suerte, porque me relacioné de entrada con la gente de la Escuela de los Anales, que probablemente si hubiera tenido mentores menos avisados hubiera tardado más tiempo. De tal manera que esa fue mi primera experiencia. En aquel tiempo debo decir que no tenía yo ninguna visión muy amplia del proceso histórico, mejor dicho, yo creía que no la tenía. Después descubrí que la tenía, y la tenía tan interiorizada que ni me daba cuenta que eso era una visión. Pero, de todas maneras, cuando fui ahí, lo que me interesaba era aprender a trabajar en historia. Y, desde luego, había descubierto algo que considero un modelo válido, que estaba expresado en el libro de Reverso del Mediterráneo. Y, de todas maneras, de esa manera entré en una cierta colectividad que tenía fe en eso y empecé a trabajar. ¿Cómo se trabajaban quienes tenían fe en esto? Que era muy curioso, porque la manera de trabajar no tenía nada que ver con la visión de Rodin. Es decir, cuando fui a trabajar en esto, Rodin me mandó a Romano me dijo, usted estudie eso de memoria, el capítulo de instrucción sobre cómo hacer estadística de la Bruce y haga estadística, que realmente no tenía absolutamente nada que ver. Y efectivamente hice eso. Después de eso empecé a buscar qué quería hacer y ahí sí, elegí un tema, por suerte, porque también fue una elección un poco dictada por las circunstancias, elegí un tema sobre los moriscos del Reino de Valencia y lo empecé a estudiar. Ahora, todo eso se daba en un contexto en el cual existía la Escuela de los Anales, era un contexto totalmente parisino. Existía la Escuela de los Anales, existía en aquella época la visión marxista ortodoxa del Partido Comunista, que tenía en el fondo el prestigio que tenía el partido. Es decir, porque el Partido Comunista para, digamos, entre el 25 y el 30% de los franceses tenía el secreto del futuro y el Partido Comunista tenía opiniones sobre la historia, esas eran las opiniones que tenían el secreto del pasado, diríamos así. Esa era una. La otra era la visión de los anales, que no era ninguna visión. Era la visión de Gloria, la visión de otros, etc. Era un estilo de trabajo, básicamente. Y la otra era la visión cristiana, que en aquel tiempo no estaba marcada
como una versión necesariamente de derecha. Había figuras de derecha, pero que no lo subrayaban. Y esto era el panorama. Y en ese panorama yo tenía un lugar perfectamente definido. Al mismo tiempo, esa escuela tenía un programa muy serio. En el fondo, para ellos la historia había terminado cuando estalló la Revolución Francesa. Toda la investigación histórica fuerte la habían hecho para la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Y entonces ahí había de alguna manera una selección de temas que sugería también una visión implícita de lo que era importante, que por otra parte estaba siendo desmentida por los hechos. Es decir, era evidente que había algo más. Y yo recuerdo que ahí fue la primera vez en París que oí hablar de Rostow. Debo decir que antes que Rostow, bueno, ustedes, perdón por actuar de esta manera, ustedes no son mis alumnos, pero quisiera que levantaran la mano los que saben quién fue Rostow. Bueno, tengo que decirlo. Rostow era un buen historiador económico que había estudiado temas, por ejemplo, como la alternancia para el capital británico entre inversiones en la isla, inversiones en el exterior, etc. Y era un autor respetadísimo que cayó en el círculo Kennedy y se transformó en una especie de profeta rival del marxismo. ¿Verdad? Él escribió algo que se llamaba Manifiesto No Comunista, en el cual empezaba, al estilo de Marx, empezaba la historia por el futuro. Pero, de todas maneras, el descubrimiento de Rostow descubría un problema que se estaba haciendo cada vez, y por razones de lo que ocurría en el mundo en su momento, cada vez más central, que era el problema del desarrollo. Mientras yo estaba en París y no sabía, se estaba inventando una subdisciplina que era la economía del desarrollo. Una subdisciplina que tuvo un periodo extremadamente rozagante, pero extremadamente breve también. Diciendo cuándo empezó, en un espíritu muy generoso, podemos decir que empezó a comienzos de los 50. Y a comienzos de los 70, Albert Hirschman, que fue uno de los creadores de esta subdisciplina, le escribió la necrología. Es decir, era una disciplina que floreció en un momento muy particular, que era también un momento muy particular de la historia mundial. Y este es el segundo momento. El segundo momento en el cual vuelvo a la Argentina, y además por el hecho de que en las carreras de historia, nosotros, si lográbamos hacer pie, éramos unos bichos raros que todos venían con desconfianza, tuvimos necesariamente que funcionar junto con lo que en aquel tiempo se llamaban las carreras nuevas. Las carreras nuevas eran psicología, que por cierto no nos importaba demasiado, y sociología, que sí nos importaba. De alguna manera era, digamos así, la alianza entre disciplinas que parecía más lógica. Y eso, por otra parte, llevaba una temática nueva, que era precisamente la temática surgida de la problemática de la economía del desarrollo. Y en el marco de esa temática, de nuevo, empezaba a surgir un marco también de apoyos y demás, que tenía que ver también con el clima político de la época. Y, naturalmente, en aquel tiempo había una división, todavía la Guerra Fría no se había introducido en América Latina, y introducirse, digamos, como zona caliente de la Guerra Fría, y por lo tanto todavía la generosidad de las fundaciones norteamericanas no era la que fue luego, diríamos.
pero de todas maneras ya era una problemática que merecía estudio. Es decir, porque las poblaciones norteamericanas, contra lo que creen algunos, tienen una visión, en algunos aspectos, una visión bastante seria de lo que hacen. Es decir, naturalmente tienen ciertas ideas sobre qué es importante, qué hay que estudiar y qué no, pero dentro de eso tratan de hacerlo lo mejor que pueden. Y en esa situación, naturalmente, se agudizó y se dramatizó con la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque, por un lado, la Revolución Cubana, yo creo que destruyó, diríamos así, las bases en que se había movido hasta entonces la izquierda tradicional. Algunos de ustedes saben, ¿verdad?, que cuando estalló la segunda revolución rusa, la revolución de octubre, Gramsci escribió que había sido una revolución contra el capital, no contra el capital, sino contra das Kapital. Es decir, que mostraba que las previsiones de Marx estaban mal. La revolución cubana demostró que las previsiones del movimiento comunista estaban mal. Es decir, que efectivamente en América Latina podía haber una revolución socialista. Era una prueba totalmente trucha, porque la revolución cubana había triunfado precisamente porque cuando triunfó no era socialista. Fidel dice que esta es una prueba de su genio, que logró ocultar con enorme habilidad su marxismo-leninismo, pero, digamos, lo que facilitaba que lo ocultara era que a esa altura creo que no sabía lo que era. De tal manera que eso crea una enorme, digamos, una situación enormemente imprecisa en la cual florecen toda clase de cosas, y en la cual este proyecto, que sigue siendo un proyecto de estudio histórico desde la perspectiva de historia de economía del desarrollo, sigue vigente y ahora vigente con mayor generosidad. Mientras tanto, aún en ese sector se empieza a descubrir que hay ciertos problemas culturales y problemas políticos en torno al desarrollo económico que es necesario examinar. Y comienza entonces un análisis más, no sé si más cuidadoso, pero por lo menos más detallado, del perfil de las sociedades hispanoamericanas, que va a dar lugar a episodios bastante absurdos, como el famoso episodio, el escándalo del proyecto de marginalidad, que debo decir que tengo una debilidad por mencionarlo, porque si vivirlo no fue muy divertido, retrospectivamente bastante divertido. El asunto es el siguiente: de pronto se descubrió que el secreto del futuro de América Latina estaba en las poblaciones marginales. Quien supiera dar una solución a ese problema tenía el futuro de América Latina en sus manos. Las poblaciones marginales podían ser artífices de la revolución, o por el contrario, si lograban, digamos, el orden capitalista lograba encuadrarlas, podían marcar la imposibilidad de la revolución. Y entonces hubo debates intensísimos en los cuales tanto los que apoyaban esa investigación, que por cierto la Fundación Ford, segura de que estaba decidiendo el destino de América Latina, financiaba con una generosidad enorme y contrató a los efectos a gente garantida, conocedora de la revolución, naturalmente en los sectores más radicales de la investigación social, y lo que indignó particularmente a los otros, los remuneró mucho más generosamente que los que habían estado haciendo buena letra todo ese tiempo.
De tal manera que hay aquí un drama que tiene aspectos tragicómicos, ¿verdad? Hay unas reuniones en Buenos Aires en la Asociación de Artistas Plásticos, que puesto que los artistas plásticos ofrecen el local, se constituyen en jurado de ese juicio popular, donde efectivamente esa investigación es condenada, luego también es condenada por quienes la pagan, lo que es mucho más grave, y efectivamente termina así. Quiero decirles que en ese momento cierto tipo de supuestos comunes desaparece, y lo que había sido una disputa en torno, lo que había sido un estudio, que en el fondo estaba guiado por los mismos criterios que estaban escondidos en que se usaban distintos términos, ¿verdad? Es decir, para los comunistas clásicos, el problema era cómo pasar del feudalismo a un auténtico capitalismo que luego naturalmente llevaría a sus entrañas el socialismo. Para los otros era cómo pasar de una sociedad tradicional a una mucho más productiva sociedad modernizada socialmente. Pero en el fondo, el punto inicial y el punto final de esa visión eran en los dos casos del mismo. Ahora, en cambio, desaparece esa especie de consenso que se ignora, pero es muy eficaz, y por el contrario se crea una ruptura total. Pero esa ruptura total, curiosamente, ya no tiene que ver con dos modelos de desarrollo. Ahora tiene que ver en el fondo con dos visiones del mundo contrapuestas. Y es el momento en el cual la visión, diríamos, tradicional marxista, que ahora cada vez más de una manera totalmente, a mi juicio, totalmente injusta, porque es bastante respetable, pasa a ser llamada marxista vulgar. Esa visión es dejada de lado por otra en la cual diríamos, son otros los mecanismos que producen el cambio histórico. Pero lo que ocurre aquí, y eso me parece que es muy revelador, lo que ocurre aquí es que esta transformación también responde a ciertos cambios en el ánimo de los historiadores, que reflejan que efectivamente se han agotado las posibilidades de la visión marxista. Y eso se refleja, por ejemplo, en el gran libro de E.P. Thompson sobre la formación de la clase obrera inglesa. E.P. Thompson quiere ser un marxista ortodoxo, cuando naturalmente, por otra parte fue un decidido patriota británico, cuando Terry Anderson trató de introducir elegantes filósofos parisienses, lo rechazó con asco, pero de todas maneras, en el fondo lo que hizo él mostraba que él no creía en lo que decía, porque si uno compara la situación de la clase obrera en Inglaterra de Engels, que en el fondo ofrece el contexto en el cual va a surgir el movimiento obrero, y la versión que ofrece E.P. Thompson descubre dos historias totalmente diferentes. Ahí se empieza a hablar de sociedades de correspondencia, se empieza a hablar del señor fulano de tal en tal parte, todos los cuales, curiosamente, no pertenecen estrictamente hablando a la sociedad, a la clase obrera industrial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de alguna manera, antes de que se haga la teoría, hay historiadores, y son los historiadores que efectivamente tienen más que ofrecer, los que cambian ya la práctica. Mientras siguen, y de todo sinceramente, E.P. Thompson no vivía en la Unión Soviética, no tenía ningún motivo para declarar su fe, sino la compartía.
Entonces, y algo parecido ocurre en Francia. Cuando uno piensa, por ejemplo, a mí lo que me impresiona es algo que cuenta Le Roi Ladurie. Le Roi Ladurie era un comunista, más que de estricta observancia. Él expulsó del partido a la señora Fischer, por ejemplo. Y estaba estudiando, estaba trabajando en el archivo de Montpellier para hacer su gran libro, que es un gran libro, la historia de los campesinos de Languedoc, y aparta dos legajos que dicen, lo saca para trabajarlos en el futuro. Y estos dos legajos, uno era sobre el juicio a los herejes de Montaillou y el otro era el carnaval en honor. Y ahora, él decidió que eso lo quería trabajar. Ahora, cualquiera que ve este material, ve que este material no se puede trabajar a partir de los encuadres que tenía. Y ahora, parece que no le importa. Lo va a hacer. Es decir, como algunos de nuestros caudillos que habían decidido cambiar de bando, todos lo advertían menos ellos, sinceramente todavía no lo sabían, ¿verdad? Y así le ocurría a Leroy Ladurie. Un tiempo después lo descubrió y transicionó con toda comodidad a posiciones historiográficas distintas. ¿Qué quiero decir con esto? Veo que me estoy alejando bastante de mi propia experiencia, o de una manera totalmente megalómana, poniéndolo en el marco del estudio universal. Pero así fueron las cosas. Y creo que de alguna manera así fueron las cosas porque simplemente la investigación histórica en la fuente tiende a disolver el esquema. Es decir, no es que tiende a negar la validez del esquema, sino incluye cada vez más elementos que por más que uno los mire de todos lados, no sabe dónde ponerlos dentro del esquema. Y es esa experiencia en el fondo la que obliga a hacer otras cosas. Luego, a todo esto, bueno, hay cosas más personales. Cuando me fui de la Argentina, me resultaba realmente imposible trabajar en archivo. Tenía un solo proyecto que podía trabajar en archivo, el que salió después Guerra y Finanzas, simplemente porque tenía una fuente perfectamente acotada que podía microfilmarla toda y usarla toda. Pero si uno tiene que trabajar en archivo, como todos sabemos, hay que ir al archivo, uno no sabe lo que va a encontrar, no sabe con lo que va a encontrarse, y uno tiene que estar en el archivo, de lejos no se puede hacer, y eso no lo podía hacer. Entonces me moví a un campo que en el fondo descubrí que me gustaba bastante, que era algo que en aquellos tiempos, digamos, prefilosóficos llamábamos historia de las ideas. Después hubo que llamarlo historia intelectual, y ahora descubrí que se llama historia de los conceptos. ¿Qué diferencia hay entre historia de las ideas y la historia de los conceptos? No sé. Pero de todas maneras, si eso trae paz en el campo, tanto mejor. Pero de todas maneras, también ahí encontré cómo iba cambiando la situación. E iba cambiando en parte por cambios políticos sociales, que tenían que ver evidentemente con el fin de la sociedad industrial. En el año 68, no sé si algunos de ustedes recuerdan, cuando hubo las huelgas en París, el Partido Comunista estaba horrorizado porque decía que era inconcebible que hubiera una situación revolucionaria en que la clase obrera hiciera, como se decía, de force d'appoint, es decir, que la apoyara
externamente, es decir, tenía que ser la protagonista, pero lamentablemente no era la protagonista, no solo no era la protagonista, sino que tenía interés en tener ningún papel en ese bochinche. Y entonces era una sociedad nueva que estaba surgiendo. En ese sentido, el que naturalmente todavía marxista lo veía con ojos marxistas, decidió que Hoffman decidió que en realidad las jornadas parisienses fueron la etapa ludita de la nueva lucha de clases, que es una manera muy elegante de describirla. Y aquí entonces, pero eso se relaciona también con cambios, creo, básicamente con cambios en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos tenemos, en el fondo, desde el comienzo de los 70, el fin de la prosperidad loca de posguerra y una adaptación cada vez más difícil a situaciones que son hechas cada vez más difíciles. Y entonces, lo que ocurre es que en esta situación, en lugar de tener, diríamos así, algo tan, es decir, el análisis marxista de la lucha de clases, que si no describía toda la sociedad, describía realmente a la sociedad en un momento en que, digamos, ese conflicto era el conflicto central en lo que estaba ocurriendo, no podía funcionar cuando ese conflicto ya no era el conflicto central. Entonces, y por otra parte, eso tenía una serie de problemas prácticos. Un problema práctico es cómo puede funcionar las fuerzas renovadoras, las fuerzas que quieren cambiar, si no pueden basarse en una base bien definida. Y esto creo naturalmente un tipo de política que era un tipo de política de coalición negociada, que es lo que tenemos en Estados Unidos. Por otra parte, en ese marco, la sociedad se transforma constantemente, aparecen nuevos movimientos. Por ejemplo, el movimiento feminista se transforma. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando recuerdo la primera vez que las feministas en Harvard pidieron ¿cómo se llama? Bueno, un salón de reunión para lesbianas. Pareció totalmente absurdo no porque fuera una reivindicación injusta, sino porque realmente eso no podía formar parte del terreno de la política. Y el famoso eslogan de Personal Política realmente marcó un cambio, y al final es un cambio que lograron imponer. Pero en parte por esa situación, en parte por el manejo que hace Estados Unidos de los problemas sociales, que es simplemente dar cuotas. Es decir, en todo Estado, por ejemplo, todo el mundo sabe que, o sabía en una época, que en Boston, diríamos, en el municipio de Boston, todo el aspecto de obras sanitarias estaba en manos de italianos. Toda la enseñanza primaria y la policía estaba en manos de irlandeses. Con el paso del tiempo, eso se transformó. La policía seguía en manos de irlandeses, pero ahora la enseñanza primaria estaba a cargo de muchachas judías. Y eso es cómo se organiza razonablemente un arreglo político en Estados Unidos. Y el Estado norteamericano funciona así, y de alguna manera fomenta ese tipo de cosas, y eso hace que The Personal se haga todavía más política. Y eso lleva naturalmente a visiones. A mí me parece bastante divertido. Por ejemplo, hay un libro, que es un libro interesante, de Florencia Maulon sobre campesinos de historia en México y Perú, donde ella examina el reflejo
de la lucha campesina en las visiones de la sociedad, visiones históricas de la sociedad en el estado de Morelos. Y uno piensa que hay otras maneras, hay otros reflejos bastante más directos, pero cuando uno vive la experiencia norteamericana, se da cuenta que este reflejo no podría ser más directo, porque en el fondo, en una situación en que, diríamos, los mexicano-americanos tienen derecho a presentar su propia visión, tienen que tener su propia visión. Y efectivamente así funcionan las cosas, es decir, la afirmación de su propia visión con la conquista de lo que en Estados Unidos se llama la tenure, son realmente dos aspectos de lo mismo. Esto naturalmente crea un cambio total en la temática y en la problemática histórica. Y es un cambio que también está presente en nuestra, bueno, creo que aquí tengo que bajar, diríamos así, de las nubes y volver a donde quisiera llegar. Lo que quiero decirle es que cuando se revisa todas las posiciones ahora parecen bastante inadecuadas, pero nuestra disciplina tiene algo de muy atractivo, que con posiciones inadecuadas se puede hacer muy buena historia. Y ¿qué quiere decir? Que de alguna manera una persona razonablemente inteligente puede, a través de toda esa maraña de enfoques, etcétera, acercarse a una situación y simplemente tratar de entenderla y entenderla. Y esto, yo diría que lo que hemos vivido en estos 2 días es una prueba de esa proposición, porque lo que hemos tratado de hacer aquí es, en primer lugar, es encontrar una manera de hacer de una discusión sobre Buenos Aires entre la crisis del orden colonial y la revolución algo más que una discusión sobre ese tema. Y los que han oído las discusiones de hoy verán que efectivamente es así. Ahora, creo que he estado aquí demasiado tiempo para seguir hablando de lo que hemos discutido aquí. Pero yo diría que aquí de alguna manera, se ha mostrado no solo los caminos que la investigación ha seguido sobre estos temas, sino también los caminos en que razonablemente podría seguir. Y aquí yo quisiera mencionar algunos que me interesan a mí, es decir, a esta altura. En general, una cosa que me irritaba bastante cuando alguien presentaba algo, alguien decía, ¿y usted por qué no ha hecho esta otra cosa? Y entonces me daban ganas de decir, como dirían, diríamos, 2 cocineras peleándose en la feria, si usted sabe también por qué se hace, porque lo que hay que hacer porque no lo hace. Ahora, yo ya no estoy en estado de hacer nada de gran envergadura, y por lo tanto puedo decir simplemente como expresión de deseos ciertos temas que me parece que se han insinuado aquí y creo que son prometedores. Uno de ellos que apareció episódicamente pero constantemente es el papel de los extranjeros. El papel de los extranjeros, que creo que refleja algo más que la presencia de extranjeros. Es decir, refleja, me parece, la existencia de un tejido que no es extranjero en ninguna parte, es extranjero en todas. Es decir, y que se va a seguir viendo luego, ¿verdad? Hay el primer libro de
¿cómo se llama?, de Newton sobre los alemanes antes de 1933, tiene una presentación muy interesante en que se ve que esos alemanes han nacido en los lugares más extraños. Algunos nacieron en Baltimore, otro es sueco pero nació en Alemania y así sucesivamente. Y que son parte de una suerte de sociedad cosmopolita que funciona antes de una etapa posterior del capitalismo que dominan las grandes empresas. Estos son los grandes comerciantes y muestran anécdotas de eso, por ejemplo, que llegaban, cuando Alemania se había unificado, llegaban oficiales de marina que naturalmente eran nobles y pedían bailar con una niña de esa aristocracia mercantil, y la niña decía, sí, no, yo solo bailo con caballeros de familias conocidas. Y eso me parece que es una realidad que se ve constantemente. Cuando se ve, por ejemplo, que Guillermo Pío White y los Liniers seguían debatiendo en Buenos Aires peleas que habían comenzado en el Océano Índico, y no era el único caso, uno se da cuenta de eso. Eso me parece una posibilidad de examen muy interesante, que además tiene que ver con algo que naturalmente Brodel hubiera dicho, es decir, que la navegación unía mucho más rápidamente en aquella época que el transporte terrestre. Otro tema que me pareció realmente muy interesante y es el tema de la participación popular. Y aquí debo decir, en mi carácter de marxista vulgar, que creo que ese tema debe ser visto más sistemáticamente en relación con el cambio social mismo. Es decir, hay una época en que la noción de plebe ya no funciona como podía funcionar, diríamos, en la colonia o en las primeras décadas después de la independencia. Y es ese tipo, me parece, no en este caso que se puedan hacer cosas muy buenas mirando lo uno y lo otro, teniendo en cuenta esa diferencia, pero no subrayándola, pero de alguna manera para una visión global me parece que es bastante importante. Y hay otro tema que ya aludí al comienzo, que es el tema de la peculiar relación entre el mundo hispanoamericano y el mundo lusoamericano, que, como les decía, es una relación de semejanzas muy reales y de diferencias también muy reales. Es decir, el sistema imperial portugués era distinto, estaba mucho menos interesado en centralizar el poder político, porque tenía un control sobre la economía colonial que España no tenía, simplemente porque tenía que proveer la mano de obra. Es decir, mientras la mano de obra venía de África y venía por vía del comercio portugués, diríamos, la perpetuación del lazo colonial era hasta tal punto necesaria que era menos necesario preocuparse que no se rompiera. Y creo también que la otra diferencia es que a la medida que Portugal ya estaba en la órbita británica, no vivió esa transición que debió vivir el mundo hispanoamericano en el momento de la independencia, que realmente abandonó un sistema mercantil que ya estaba totalmente decaído, mientras en el caso brasileño, Brasil siguió funcionando en ese aspecto como había funcionado, bueno, lo modificó luego, pero siguió funcionando como había ido funcionando hasta ese momento. Y eso da lugar, y eso va a continuar luego, creo que aquí creo además que ese es uno de los temas en los cuales el presente sugiere nuevos temas de la exploración del pasado.
porque, diríamos, sobre todo en la Argentina, que durante décadas creíamos que podíamos despreocuparnos alegremente de todo lo que pasara en Brasil. Ahora hemos aprendido que no podemos seguir haciéndolo, ¿verdad? Todos los días leemos en el diario las razones para eso. Bueno, yo aquí quiero realmente terminar con esto, que es una especie de anticlímax, y terminar casi diciendo que en algún momento comparé mi situación aquí con la de una figura en una serie cómica inglesa. Estaba diciendo que es prácticamente lo último que se puede ver en televisión en este momento, que se llama Are You Being Served? Lo están atendiendo, en el cual una de las figuras que aparecen constantemente es uno de los dueños de la tienda, un hombre siempre en figura de agonizante, pero que paradójicamente se llama The Young Mr., no me acuerdo el nombre, el joven señor fulano, porque el otro socio ya había muerto. Y él seguía viendo. Y entonces este hombre, después que pasaban las cosas más extrañas, terminaba siempre, aparecía en la última escena y decía: han estado ustedes muy bien y sigan, perseveren adelante. Y precisamente en ese espíritu quería terminar hoy, pero no terminar sin agradecer de nuevo que me dieran la oportunidad de decirles eso en este momento, que también a mí, debo decir, no voy a llegar a las lágrimas, espero, como Susan ayer, pero también me emociona bastante. Muchas gracias. Podrían hacer una cosa que hicieron en Valencia cuando fue el profesor Coronado, que era el director del archivo, en parte con espíritu adulador, evidentemente. Después de aclamarlo, le dijeron que por favor lo repitiera al día siguiente. Y antes le voy a pasar la palabra a los organizadores que van a cerrar la jornada. Quisiera hacer una serie de agradecimientos para cerrar oficialmente las jornadas. Los primeros van a las instituciones que hicieron posible, que albergaron en principio a estas jornadas, que son donde estamos hoy, la Universidad Nacional del 3 de Febrero, y donde sesionamos ayer, la Universidad Torcuato Di Tella, y hacer extensiva ese agradecimiento a sus autoridades. En segundo lugar, a las personas que hicieron efectiva estas jornadas. A Clau Gallo, director del Departamento de Historia de la Universidad Torcuato Di Tella, al profesor Samuel Amaral, director de la Maestría en Historia de esta universidad, que sin cuyo apoyo esto no hubiera sido posible. En tercer lugar, quería agradecer también a aquellas personas que han operacionalizado en última instancia, utilizando en términos sociológicos, a las jornadas, a quienes nos han apoyado en la Universidad de Tela, Cecilia Bari y Marila Leo, y en la Universidad Nacional 3 de Febrero, Sabrina Lucci y Lorena Levico. Después quería un agradecimiento en particular a ponentes, comentaristas y presidentes de mesa o coordinadores como se dice en inglés, han sido good sports, ¿no? Han jugado muy bien su papel, poniendo el cuerpo, la voz, Raúl Sarkin haciendo un poco de gimnasia, no te ríes, y con aportes sustanciales a lo que hemos discutido en estos días, ¿no? Y a nuestros conferencistas de apertura y cierre, Susan Sokolov y Julia Terindongui, un agradecimiento muy especial. Por último, pero no por eso menos importante, un agradecimiento al público. Hemos tenido una audiencia muy grande,
mucho más de lo que esperábamos, con lo cual el primer agradecimiento es para todos ustedes. Ayer habíamos contado más de 100, hoy no sé, aquí entran 80 y gente parada, y eso me pareció que es muy importante. Pero el último agradecimiento, y debo confesar que nosotros entramos en pánico la semana pasada, cuando la inscripción que organizó la Universidad de Itela se cerró en 350 inscritos y que no sabíamos muy bien dónde los íbamos a poner, es a todos aquellos que no vinieron. Les estaremos eternamente agradecidos.